Historias de encuentros con Skinwalkers, parte 1. Los Skinwalkers son uno de los seres más terroríficos con los que te puedes llegar a topar. Su habilidad de cambiar de forma en animales antropomorfos o imitar a otros seres humanos para crear confianza en sus presas lo hacen un digno ser de pesadilla. Acompáñame a escuchar una historia de un encuentro con un Skinwalker. Mis 5 amigos y yo solíamos salir a acampar una vez al año. Se había vuelto una tradición entre nosotros, hasta el día que nos topamos con esa cosa. Una de las noches en las que estábamos acampando, los 6 estábamos alrededor de una fogata, asando bombones y platicando anécdotas de la infancia, cuando de pronto se empezó a sentir un olor muy desagradable. Era como si un animal en estado de descomposición se hubiera puesto en nuestras narices. Aunque todos lo notamos, seguimos la plática. El tiempo pasó y nos fuimos a dormir. Desperté a eso de las 2 de la mañana porque me dieron ganas de orinar. En cuanto salí de mi casa de campaña, junto a los restos de la fogata, pude ver una criatura de al menos 2 metros de alto. Se veía como una persona, pero su cabeza era la de un ciervo, que parecía caerse a pedazos, descompuesta, completamente podrida. Del susto, solté un grito tan fuerte que desperté a todos mis amigos, que pudieron ver cómo esa criatura se estaba acercando lentamente a la zona donde teníamos las casas de campaña. Sin pensarlo un segundo, uno de mis amigos tomó las llaves del coche y quitó el seguro del auto. Subimos lo más rápido que pudimos y avanzamos a toda velocidad. El pánico se apoderó de todos nosotros. Íbamos tan rápido que en poco tiempo llegamos a la carretera. Sin detenernos un segundo, llegamos hasta la ciudad, completamente aterrados. Lo último que recuerdo de esa criatura es mirar por la ventana y verlo correr a la misma velocidad del auto en el que íbamos. Desde entonces le tengo un miedo horrible a los bosques y a dormir al aire libre, tanto yo como mi grupo de amigos. Historias de encuentros con Skinwalkers, parte 2. Acompáñame a escuchar esta pequeña historia sobre encuentros con Skinwalkers. Espero les guste. Por parte de mi padre, tomé un recurso hacia la caza. Solíamos salir a cazar 1 o 2 veces al mes según me lo permitiera mi trabajo. En ocasiones, mi padre solía ir solo. Una de esas ocasiones, mi padre no regresó. Sufrió un ataque cardíaco y siempre me arrepentí de no haberlo acompañado a cazar en aquella ocasión. En fin, hoy les contaré la última vez que salí a cazar y cómo acabó mi gusto por ella. Aquel día salí a cazar jabalíes. Estos se han convertido prácticamente en una plaga en los bosques aledaños. Mi forma favorita para cazarlos era la de colocarme sobre una base arriba en un árbol, poner comida cerca del árbol y disparar con mi arco y flecha. Salí temprano por la mañana y me coloqué en un árbol a unos 6 metros de altura. Me puse una manta con camuflaje y me quedé esperando. Estuve en eso por horas. Cualquiera pensaría que fue aburrido, pero para mí fue relajación total. En aquel tiempo que estuve esperando a que pasaran las manadas de jabalíes a comer, vi pasar varios animales, entre ellos ardillas, ciervos, osos. Incluso pude ver una pareja de senderistas caminando muy cerca de mí, los cuales no notaron mi presencia ni por un segundo. Lo recuerdo claramente, ya que el chico tenía una camisa verde fosforescente muy colorida. El tiempo pasó y a unas horas del atardecer escuché un grito desgarrador de un hombre. Se escuchó demasiado lejos, así que no me aventuré a averiguar de dónde provenía. En cuestión de unos 40 minutos, volví a escuchar el mismo grito, pero ahora de una mujer. Este se escuchaba mucho más cerca. El proceso para bajar del árbol me lleva alrededor de unos 10 minutos. En lo que preparaba todo para bajar, pude ver corriendo a la chica senderista a toda velocidad, totalmente aterrada. Al ver esto, volví a mi estación, pensando que tal vez era un oso el que la estaba persiguiendo, y yo con mi arco y flecha no le haría ni cosquillas. En eso, veo pasar al compañero de la chica senderista. Había algo muy raro en él. Su forma de caminar no era la de una persona normal. Era como un bebé que apenas está aprendiendo a hacerlo. Su cara trataba de ser una sonrisa que parecía forzada. Había muchos detalles que lo hacían ver muy incómodo, y activó en mí un miedo que no puedo explicar, como si pudiera sentir el peligro en el que me encontrara, como una presa y no como un cazador. Caminé unos metros más
y ahí es cuando comenzó el verdadero terror. Pude ver cómo esa cosa, porque si de algo estaba seguro es que no era una persona, se empezó a arrancar la piel, como si de un disfraz se tratara, y debajo de sus pellejos empezó a verse la piel de un lobo. El pelo y la piel desgarrada formaron una criatura aterradora. Su cara ya no tenía esa sonrisa fingida. En su lugar se podía ver un hocico de lobo, unos dientes enormes y una silueta amenazante. La criatura siguió caminando a dos patas y arrojó un alarido completamente espeluznante, que me heló la sangre por completo. Me quedé en mi base hasta que esa cosa se alejó y se perdió en la espesura del bosque. ¿Recuerdan que mencioné que me tomaba 10 minutos bajar de mi base? Pues bajé en solo 2. Con todo el miedo en mi corazón, corrí a toda velocidad a mi camioneta, donde sabía que tenía mi revólver Smith & Wesson Magnum 500, el cual, si han visto, saben que puede acabar con lo que se te ponga enfrente. Al llegar a mi camioneta, encendí el motor y tomé el revólver. En eso, al voltar hacia atrás, pude ver a la criatura a unos 10 metros de distancia. Apunté con mi arma y disparé un tiro. No quiero presumir, pero mi puntería con ese revólver es muy buena, por lo cual pude darle justo en el abdomen. Por desgracia, ese monstruo se levantó como si de un empujón se tratara. Pude ver el enorme orificio que tenía en el vientre, pero él estaba como si nada. Justo en ese momento, la seguridad que me daba mi revólver fue reemplazada por el miedo más grande que he sentido en toda mi vida. Subí a la camioneta y aceleré como si el mismísimo diablo me persiguiera. Mientras avanzaba, pude ver por el retrovisor cómo ese ser me saludaba y sonreía de una forma aterradora. Su hocico de lobo y sus dientes afilados hacían la sonrisa más perturbadora que se puedan imaginar. Ese día pude escapar y agradecí a Dios que no me persiguiera, porque sabía que si lo hacía, no estaría contando esto. Desde entonces, dos cosas pasaron. Jamás volví a cazar o acercarme a un bosque siquiera. Y la otra fue una idea que surgió en mi cabeza. Ese día que no acompañé a mi padre a cazar, lo que ocasionó su infarto, pudo haber sido el susto por haber visto a esa criatura. Es algo que no me deja dormir por las noches. Historias de encuentros con Skinwalkers, parte 3. Acompáñenme una vez más a escuchar otra entrega de Encuentros con Skinwalkers. Espero les guste. A mi pareja y a mí nos encantaba caminar al aire libre para poder disfrutar de la naturaleza. Nunca imaginé que fuera una actividad peligrosa, más allá de una picadura de insecto o alguna deshidratación. Estaba muy equivocada. En una ocasión salimos a caminar a un bosque cercano. Mi pareja Carlos iba como siempre hablando de miles de cosas sobre su día a día. Pudimos observar muchas zonas del bosque dignas de revista. Era todo hermoso. En cierto momento nos sentamos a comer y a descansar. Nos quedamos platicando alrededor de una media hora, cuando de la nada empezamos a percibir un olor hediondo, como un animal muerto que ha sido puesto al sol por días. Fue insoportable, tanto que tuvimos que irnos del lugar y seguir avanzando. Faltaban unas horas para el atardecer, así que dimos la vuelta y nos fuimos rumbo al auto. Después de unos kilómetros, Carlos decidió ir al baño, así que lo esperé a unos minutos de distancia. Pasaron 20 minutos y empecé a preocuparme, así que decidí regresar a buscarlo. Cuando iba caminando, escuché el grito de Carlos. Era un grito de dolor. Mi corazón se detuvo y salí corriendo a toda velocidad pensando que algo lo había atacado. Tal vez un oso, una picadura de serpiente. Mi mente pensaba a 1000 por hora. Nada me prepararía para lo que estaba a punto de ver. Cuando llegué donde estaba, pude verlo tirado en el suelo. Su camisa verde fosforescente estaba rasgada y su pecho completamente expuesto, mientras un animal enorme y peludo, como un lobo pero mucho más grande, con un hocico largo, unos dientes aterradoramente afilados y unas garras como navajas, estaban devorándolo. Un miedo gigantesco se apoderó de mí, y del pánico que sentía grité con todas mis fuerzas. En eso vi cómo esa criatura se paraba en dos patas. Era enorme, medía más de 2 metros y su piel parecía como si tuviera pellejos de carne sanguinolenta. Me miró y empezó a caminar hacia mí. Conforme daba pasos, pude ver cómo su figura iba cambiando. Su pelo desaparecía y se convertía en piel. Su hocico se fue convirtiendo poco a poco en el rostro de mi amado Carlos. En cuestión de unos pasos, ese monstruo se transformó en él por completo.
Al verlo pude darme cuenta que a pesar de que su aspecto era el mismo, su forma de caminar, la sonrisa que hacía, la forma en que me saludaba, no era para nada lo de una persona. Era una mala imitación para tratar de asemejar a un humano. Cuando mi mente captó lo que pasaba, empecé a sentir un miedo inmenso que me invadía. Corrí tan rápido y tan fuerte que no podía creerlo. Sentía que volaba. En un momento volteé hacia atrás y pude verlo persiguiéndome, dando pasos torpes como los de un bebé, pero a una velocidad sorprendente. Entre lágrimas y miedo, aceleré lo más que pude, hasta llegar a mi auto. Lo encendí y me largué de ese lugar. Encontraron a Carlos 2 días después. Nadie creyó mi historia y aseguraron que fue un oso el que lo había atacado. Ya no me gusta la naturaleza, ahora me aterra.